Oseas 4. El pecado de Israel y el remedio de Dios. A. El cargo en contra de Israel. 1:1-3. Una declaración del cargo. El pecado de Israel y el remedio de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Jehová contiende con los moradores de la tierra, como si Jehová trajo Israel a la corte. Aquí Dios describe los cargos en contra de la desobediencia de Israel. Y Adam Clarke en contiende, lo que podríamos llamar una demanda, en la cual Dios es el demandante, y los israelitas los acusados. Es Jehová contra Israel y Judá. B. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cada uno de estos 3 puntos está conectado. Cuando el pueblo se olvidó del conocimiento de Dios, pronto la verdad y la misericordia no estarían. La verdad debe estar arraigado en algo más que una opinión personal, y la misericordia significa el ir más allá del interés propio. Y la verdadera sabiduría y el entendimiento siempre comienzan con el conocimiento de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 2. Alexander Pope, un famoso escritor, una vez escribió, conócete a ti mismo, no cuentes a Dios para examinarte. El estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Pero un escritor aún más famoso, Charles Spurgeon, respondió la declaración de Pope. Se ha dicho por una persona que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No me opondré a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la divinidad. El pináculo de la ciencia, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa, la cual puede engranar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios, al cual él llama su Padre. C. Se suceden, todo tiene su conexión al dejar el conocimiento de Dios. Pronto, la verdad y la misericordia son cosas del pasado, y las personas ya no practican más las restricciones. Cuando el hombre no quiere o no puede restringirse a sí mismo, los homicidios y la destrucción le siguen. Y nuestra era moderna está completamente puesta en contra de la idea de restricción. Lo ves en consignas de anuncios modernos. El no conocer barreras. Sin reglas, justo adelante. Solo hazlo. Rompe todas las reglas. Quita todas las inhibiciones. Encuentra tu propio camino. Viviendo sin fronteras. 2. El mensaje es el mismo. Haz tus propias reglas. No le contestas a nadie. Eres el único que importas. Tu universo gira alrededor de ti. Solamente debieras de restringirte si lo deseas. 3. El resultado final es homicidio tras homicidio. En el antiguo hebreo, esto es literalmente obra sangrienta toca obra sangrienta. Aparentemente los crímenes violentos se han convertido en algo tan común, que uno parece que le sigue al otro, como si se estuvieran tocando. Good. D. Se extenuará todo morador de ella. Este es el fruto trágico de olvidarse del conocimiento de Dios, la verdad, la misericordia y la restricción. Satanás canta dulcemente hacia nosotros, haciéndonos pensar o esperar que el echar estas cosas es una puerta hacia la libertad, pero únicamente es un camino hacia la destrucción. Y Pablo probablemente tenía el capítulo de Oseas en mente mientras escribía su propia crítica de las naciones gentiles. Vea Oseas 4:6 con Romanos 1:24, 26, 28. Oseas 4:7 con Romanos 1:23. Oseas 4:11 con Romanos 1, 21-22. Bois. 2, 4-8. El liderazgo corrupto e inefectivo de los sacerdotes. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día,
y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. En pasajes como Deuteronomio 17, 9-12, Dios claramente le ordenaba a su pueblo que escucharan y se sometieran a los sacerdotes, quienes dirigían y ayudaban al pueblo con la palabra de Dios. Pero debido a que el pueblo desechó el conocimiento de Dios, la verdad, la misericordia, y se dieron al desenfreno, ellos no escucharían a los sacerdotes, y en lugar de eso contendían con ellos. Y esto ayuda a explicar la apertura del versículo: hombre no contienda ni reprenda a hombre. La idea es, ellos no escucharán al sacerdote, pero ellos, en vez de eso, tendrán contienda con él. Así que no pierdas tu tiempo intentando tener contienda o reprendiéndolos tú mismo. Caerás por tanto en el día. Es lo suficientemente malo el caer en la noche, pero al menos podemos entenderlo. Pero cuando el pueblo de Dios echan el conocimiento de Dios, la moderación y la guía de los líderes, entonces estos caerán aún en el día. Se caerá también contigo el profeta de noche. Dios ilustra una imagen tan desolada de que aún el profeta es arrastrado hacia el nivel del pueblo, y cae. Quizás el profeta pensó que él estaba seguro o era inmune, debido a su posición espiritual o reputación, pero no lo es. Caerá también contigo el profeta. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios es destruido y consumido, no es debido a que Dios ha perdido su amor o fuerza. Es porque su pueblo está falto de conocimiento. Y no es que Dios diga que su pueblo sea totalmente ignorante. Ellos tienen algún conocimiento, pero no lo suficiente. Ellos quizás tienen lo suficiente para pensar que lo saben todo. 2. ¿Qué tipo de conocimiento están ellos faltos? En el contexto, la primera respuesta debe ser la falta de conocimiento de Dios, Oseas 4:1. Ellos conocen a Dios en algo quizás poco, pero no lo suficiente. Quizás ellos sentían que conocían lo suficientemente bien a Dios. 3. El segundo tipo de conocimiento del cual ellos están faltos es el conocimiento de la palabra de Dios, porque olvidaste la ley de tu Dios. Ellos conocen algo de la palabra de Dios quizás poco, pero no lo suficiente. Quizás ellos sentían que ya conocían suficientemente la palabra de Dios. 4. No debería de sorprendernos que haya una conexión entre el conocer a Dios y el conocer su palabra. Algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido o difícil, y que no es necesario para un verdadero caminar con Dios. Pero Dios y su palabra están vitalmente conectados. Salmos 138:2 dice: porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando Dios buscó el término para expresar su naturaleza, Él se llamó a sí mismo el Verbo, Juan 1:1. Cuando conocemos a Dios por quien Él realmente es, esto afecta nuestra conducta. Donde no hay conocimiento de Dios, no convicción de su omnipresencia y omnisciencia, ofensas privadas, como el robar, adulterios, y muchos más, prevalecerán. Clarke. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí vemos quién es responsable por la falta de conocimiento entre el pueblo de Dios, los sacerdotes que desecharon el conocimiento de Dios y su palabra. Y la enseñanza era un deber importante de los sacerdotes. Deuteronomio 33 horas y 10 minutos, Ezequiel 44 horas y 23 minutos, Malaquías 2:7. Su descuido de esto demuestra que el lugar importante el ministro, el pastor, el predicador, tiene en presentar a Dios y su palabra hacia el pueblo. Si él descuida su deber de predicar la palabra, 2 Timoteo 4:2, entonces él no puede dirigir al pueblo hacia un verdadero conocimiento de Dios, y él les conducirá hacia la destrucción. 2. También yo me olvidaré de tus hijos. Dios tendrá al ministro, pastor o predicador infiel, como responsable. Ellos tienen mucho que responder delante de Dios.
3 del sacerdocio nos recuerda que el sacerdote no solamente servía por parte del pueblo, sino también por parte de Jehová. El sacerdote representaba el pueblo a Dios, pero también representaba a través de la predicación de la palabra a Dios hacia el pueblo. F. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Dios bendijo a los sacerdotes con grandeza, pero estos tomaron la bendición de Dios por sentado y solamente pecaron contra Dios aún más. La bendición es un don de dos filos. Es obviamente maravilloso el ser bendecido, pero también trae más responsabilidad y más oportunidad para pecar. G. Del pecado de mi pueblo comen. Ellos hacían esto al disfrutar de los beneficios de los pecados del pueblo, como el tomar sobornos y comer las ofrendas del pecado. Así los sacerdotes saboreaban la maldad de Israel. Good. 3, 9 a 10. Juicio es prometido. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. A. Será el pueblo como el sacerdote. Los sacerdotes pudieron pensar que estarían inmunes del juicio que vendría sobre Israel. Después de todo, eran sacerdotes. Pero Dios promete que cuando el juicio llegue, será el pueblo como el sacerdote. Y no hay duda de que el sacerdocio de Israel estaba corrompido. Jeroboam ha hecho sacerdotes de toda clase de personas, 1 Reyes 12:31, 13:33. Por lo tanto, un gran número de sacerdotes verdaderos y sin duda, profetas verdaderos también dejaron el reino del norte. 2 Crónicas 11, 13-16. Good. 2. También hay otra manera para entender la frase será el pueblo como el sacerdote. También significa que, como el pueblo va, así también los sacerdotes. Algunas veces el pueblo espera que sus líderes religiosos sean verdaderamente santos por ellos, en lugar de ellos. Pero ya que los sacerdotes salían de entre el pueblo, si el pueblo era apóstata, entonces muchos hombres apóstatas buscarían el ser sacerdotes. B. Comerán, pero no se saciarán. Un aspecto del juicio que Dios promete es que Israel no será bendecido con grandeza. Ellos tendrán, pero nunca parecerá ser suficiente, y nunca estarán satisfechos. 4. 11 a 14. El adulterio de la idolatría. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. A. Espíritu de fornicaciones lo hizo errar. La idolatría de Israel era como adulterio en contra de Jehová. Cada sacrificio hecho hacia el dios pagano era como un acto de adulterio. Y la ilustración es abrumadora cuando consideramos que marido fiel y bueno es Jehová hacia su pueblo. El adulterio jamás tiene excusa, pero es aún más horrendo en contra de un marido fiel, bueno y amoroso. 2. La ilustración es notable cuando consideramos el cómo Israel quería añadir a los dioses paganos hacia su adoración hacia Jehová. No es como si Israel dijera oficialmente, queremos dejar a Jehová, para servir solamente ahora a dioses paganos. Pero Israel quería agregar la adoración de dioses paganos a su adoración a Jehová. Dios recibió esto de la misma manera que un marido lo recibiría si su esposa le dijera, aún quiero que tú seas mi marido, yo solamente quiero tomar unos pocos amantes también. B. Porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Al describir la idolatría como un adulterio espiritual es especialmente apropiado cuando entendemos que muchos dioses paganos eran adorados al contratar a mujeres que sacrifican. Esto era aún más tentador que el solamente orar a una estatua. Y no castigaré a vuestras hijas, debido a que los hombres de Israel pecaron de esta manera. Dios no dejaría a las mujeres de Israel fuera del juicio cuando se trataba de este pecado. Dios no tiene un estándar doble para la conducta sexual entre el hombre y la mujer.
C. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. La idea de Oseas 4:6 es repetido. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Sin entender a Dios y su palabra, el pueblo de Dios está destinado a la destrucción. D. Una advertencia a Judá. 1:15. Se le advierte a Judá a no seguir los caminos pecaminosos de Israel. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni lloréis, dice Jehová. A lo menos no peque Judá. En este tiempo, el pueblo de Dios estaba dividido en dos naciones: Israel, en el norte, y Judá, en el sur. La apostasía de Israel estaba más arraigada, así que Judá es advertido de que no deben seguir los caminos pecaminosos de su vecino. B. No entréis en Gilgal. Las ciudades de Gilgal y Bet-aven eran los centros de idolatría en Israel. Para un ciudadano de Judá el viajar allí significaba que ellos compartían la idolatría de Israel. Cuando nos acercamos mucho a las prácticas pecaminosas, a menudo se nos pegan. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y que en un tiempo, Gilgal era un lugar donde los profetas fueron entrenados bajo Elías y Eliseo. 2 Reyes 2:1, 4:38. Pero en los días de Oseas se había convertido en un centro de adoración falsa. Oseas 9:15, 12:11, Amós 4:4, 5:5. 2. No hay en realidad una ciudad llamada Bet-aven. Oseas está tergiversando el nombre de la ciudad de Betel, que significa casa de Dios, hacia el nombre más apto de Bet-aven, que significa casa de engaño. Betel era el centro del sureste de la adoración al becerro establecido por Jeroboam, y 1 Reyes 12, 28-29. 2, 16-19, un resumen del cargo: el pecado de Israel y el remedio de Dios. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Porque como novilla indómita se apartó Israel. El ganado puede alimentarse de forma segura en el campo abierto, debido a que no son presa fácil de los depredadores. Pero los corderos en lugar espacioso se extravían del pastor y son vulnerables. El punto de Oseas es claro: si actúas como una vaca testaruda, no esperes ser protegida como una oveja obediente. B. Efraín es dado a ídolos. Efraín era la tribu más grande que conformaba la población de Israel. Por lo tanto, los profetas a menudo se referían a Israel como Efraín. C. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Esta es una manera para expresar el juicio que vendrá sobre Israel. Dios simplemente dejaría a Efraín solo. Cuando el poderoso ejército asirio subió en contra de ellos podrían pelear ellos mismos, Dios los dejaría solos. Y nosotros no queremos que Dios nos deje solos, porque le necesitamos para que nos proteja en contra de los enemigos espirituales. Satanás quiso esparcir a Pedro como el trigo, pero Jesús no dejó a Pedro solo para que enfrentara el ataque. Jesús oró por Pedro, y él salió victorioso. Lucas 22, 31-32. 2. Nosotros no queremos que Dios nos deje solo porque le necesitamos para protegernos en contra de nosotros mismos. Abandonados a nosotros mismos, con nuestros propios corazones pecaminosos, seguramente nos alejaríamos del Señor. Todo lo que Dios debe hacer para asegurarse de que un hombre vaya al infierno es simplemente dejarlo solo. Nuestra oración siempre debe ser: Señor, no me dejes solo. Sigue trabajando en mí. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.